Hasta este punto hemos hablado de lo que es la auditoría administrativa y la hemos comparado con otros tipos de auditoría. Ahora vamos a entrar a la parte práctica de este capítulo. Para ello vamos a presentar un caso de una empresa, una mediana empresa, que tuvo un grave problema de crecimiento y que a través del uso de las herramientas de la auditoría administrativa logró reposicionarse en el mercado y volver a crecer. Pues bien, ese caso es el de la chocolatería Helvetia. La chocolatería Helvetia fue creada en el año 45, 1945, por Peter Ganter, un ciudadano suizo que en la época preguerra vivía en Alemania. Era un obrero de una planta de fabricación de chocolates por muchos años. Y ahí aprendió a manejar lo que era el procesamiento del cacao, el manejo de los productos chocolateros. Pues bien, pero este señor se casó muy joven allá en Alemania y tuvo dos hijos. Después que vio que en Europa se cernía la guerra, él decidió agarrar sus maletas y viajar a Sudamérica, viajando por varios países y terminando en el Perú. Pues bien, creó su empresa, una pequeña empresa, al principio de manera informal, con fondos que había reunido en unos trabajos previos que había tenido en el Perú. Había trabajado incluso hasta como banquero, ¿no? Ahí se hizo algunos recursos que le permitieron liquidez y en base a eso y algunas ventas de algunos terrenos que había tenido en Alemania logró pues los recursos suficientes para crear una pequeña empresa, la cual de manera informal era manejada por su esposa, él y un grupo de personas pequeño, limitado, peruanos, que servían para elaborar el cacao, procesar el cacao y elaborar los chocolates, que básicamente eran chocolates finos. Esos chocolates, digamos, eran distribuidos también de manera informal al principio. Prácticamente era venta de casa en casa, pero en las zonas de mayores recursos, ¿no? Porque eran chocolates finos de calidad y tenían un buen precio. Entonces los mismos hijos a veces hacían de distribución de los productos, porque utilizando con las bicicletas que tenían, ellos iban y distribuían los productos y los vendían. Ese era el trabajo bastante informal de la empresa, pero le daba bastante resultado por la calidad de los productos. La empresa fue creciendo y llegó un momento en que ya la organización cambió de sus sistemas, empezó a ser más eficiente, los sistemas de distribución ya se hicieron más efectivos, a través de pequeñas góndolas se vendía el producto. Pero incluso ya se cambió de estrategia de ventas, ¿no? Porque ya la distribución ya no se hizo de casa en casa, sino se orientó a segmentos especializados de distribución, ¿no? Por ejemplo, pastelerías o empresas que venden productos chocolateros especializados en zonas PIP de Lima, San Isidro, Miraflores, la mejor zona de Santiago Surco de Lima, ¿no? Pues bien, esa era la estrategia y por supuesto siempre, cosa más, Gunther le daba ese calor humano a la compañía, porque decía, nosotros somos una empresa de humanos. Y la característica de comportamiento de trabajo se orientaba a eso, ¿no? Ser un producto bastante artesanal, con tecnología básica, pero un personal altamente especializado y capacitado. Eso lo imprimió en la misión y visión de su compañía, que a pesar que no la tenía publicado, la comunicaba a sus empleados y trabajadores. Todo trabajador nuevo que entraba era imbuido de esa cultura, pero indudablemente que no estaba publicada en un documento, era lo que él comunicaba a través de sus acciones. Bien, pasaron los años y llegó el año 2002, una época de alto crecimiento de las ventas, donde ya la capacidad fue saturada, completamente saturada. Los pedidos tenían un crecimiento exponencial y la producción un crecimiento lineal. Entonces llegó un momento en que veía que se perdían clientes. Muchos clientes antiguos ya no le hacían pedidos, a pesar que pues, no había bajado su calidad, como lo decían cuando conversaba con sus antiguos socios.
Pues la respuesta más común que recibía Gunther cada vez que visitaba a un cliente que ya no le hacía pedidos era la siguiente. Pero Peter, ¿para qué te hago pedidos? Si cada vez que me lo traes o es muy tarde o no me traes la cantidad que yo te pido. Entonces no tengo stock para vender y no tengo la seguridad de tenerlo para la venta. Ante esta respuesta, Gunther decidió tratar de ver qué estaba pasando. Y lo primero que hizo fue hacer un estudio de auditoría administrativa. Para eso habló con su amigo Ernesto Zapata, que era un pequeño auditor y amigo de él, que lo había conocido en la universidad cuando tuvo que hacer una exposición sobre artes a un grupo de ingenieros, estudiantes de la universidad. Pues bien, se entabló una buena amistad con este señor y ambos decidieron hacer la auditoría a la empresa. ¿Qué estaba pasando, no? Antes de entrar a trabajar, tuvo hubo una entrevista entre Ernesto y Peter para definir claramente cuál era el problema que percibía Peter sobre su empresa. Y él básicamente le dijo, indudablemente que el nuestro es un problema de crecimiento. No, nuestra producción no está creciendo a medida de las ventas. Y el riesgo que no quiero correr es por incrementar un proceso de automatización en mis procesos, vaya a perder la calidad, que es el diferencial de nuestro producto. No queremos entrar a un mercado masivo. Nosotros somos un producto de exclusividad, le dijo a Ernesto. Entonces, es en ese enfoque que Ernesto decidió hacer el trabajo de auditoría, ¿no? Sobre la base de ese objetivo, decidió trabajar el proyecto. Organizó su equipo de trabajo, Ernesto, y elaboró el proyecto o el programa de auditoría, el cual pues tenía el compromiso de entregar un informe en un periodo de 4 meses. Se programó una serie de actividades y se inició el trabajo a fines del 2003, ¿no? A fines del 2003 se inició el trabajo de auditoría y lo primero que se dedicó a hacer el equipo auditor fue la búsqueda de información o de tipo exploratoria. Para ello, lo primero que hizo el equipo fue realizar visitas a las instalaciones. Pues, las primeras visitas fueron pues cuando estaba la instalación vacía, no se estaba trabajando en el tiempo de descanso, para ver pues los ambientes de trabajo más o menos cómo estaban trabajados, que estaban ordenados, la limpieza del mismo, la luz e iluminación, algunos aspectos de la infraestructura del ambiente. Después de eso también se realizaron ya entrevistas a los directivos. Pero esas entrevistas fueron de tipo no estructurada. ¿En qué consistían esas entrevistas? Pues básicamente se iba con unas preguntas generales sobre las cuales los directivos daban su opinión sobre los aspectos que se está consultando. Así, digamos, si se iba con una base de 10 preguntas, a veces solo se contestaban 8 porque había dos que se eliminaban porque ya tenían la información completa, o en algunos casos se aumentaba, pues, ¿no? Tenían que hacer más preguntas porque había algunos temas que no se obtenía la información suficiente. Y así se entrevistó a un grupo de ejecutivos de la compañía. ¿Sí? Después, dentro también de las investigaciones exploratorias, se involucraron en lo que es la búsqueda de información secundaria, de fuentes secundarias, ¿no? Las publicaciones, los reportes de calidad que tenía la compañía, los documentos sobre políticas, manuales y política de procedimientos, documentos vinculados a los sistemas de capacitación de personal. Todos esos aspectos se buscaron a través de los reportes internos de la compañía. ¿Sí? Después que se terminó la etapa exploratoria, ya el equipo de trabajo se orientó a hacer el trabajo ya de tipo cuantitativo y cualitativo. De manera paralela, por un lado, se hicieron una serie de encuestas a los clientes que habían dejado de comprar el producto. Estas encuestas se hicieron bajo un muestreo y se visitó a los diferentes clientes para entrevistarlos, encuestarlos.
También se hizo estudios, como dijimos, cuantitativos dentro de lo que era el personal, ¿no? Porque querían ver un poco cómo al personal se le capacitaba y cómo ellos percibían si eran capacitados en cuanto a los aspectos de política, de calidad, seguridad, procedimientos de la compañía, ¿no? No querían hacer una muestra muy grande porque indudablemente que el objetivo no era tanto ver la visión de los trabajadores, sino lo que se buscaba es la, el efecto sobre estos de algunas variables como eran las remuneraciones y las capacitaciones que se les daba al personal. Pues bien, una vez que se terminaron pues estas etapas, ya el equipo auditor se dedicó pues a concentrarse en el proceso productivo. Para eso se realizó un estudio de muestreo del trabajo, a través del cual se elaboró un estudio de tiempos y movimientos, ¿no?, de la compañía. De este estudio, pues, se sacó en líneas generales cuál era el proceso productivo actual. Como ya lo dijo Peter, era un proceso bastante artesanal, ¿no?, porque la participación de los obreros era importantísima y funcionaba de la siguiente manera. Por un lado, Gunther conseguía los moldes tipocito, moldes de corazón, moldes de estrella, en madera y los traía de París, ¿no? Esos moldes eran de madera y sobre él se colocaba una plancha de plástico, la cual se calentaba y al final quedaba el molde donde se iba a elaborar el chocolate. Luego, en la parte de elaboración del producto en sí, ¿qué pasaba? Pues primero la tableta de chocolate pasaba al fundido, echaba un horno de fundido, se mezclaba y se agitaba y se hervía a 40 grados centígrados y el, este subproducto pasaba a la mezcladora donde se le añadía pues una mezcla de nata de leche y café. Se mezclaba por un tiempo y ese producto era llevado ya a la moldeadora, ¿no?, donde era siempre de manera lo más artesanal posible, era colocado por los obreros en los moldes y se ponía esos moldes después en refrigeración para que se solidifique, ¿no? Una vez que ya el chocolate está solidificado, los mismos obreros llevan los productos a la desmoldadora, a una máquina desmoldadora, y la cual pues con, colocar los chocolates en una banda transportadora y lo llevaba al área de envasado, ¿no?, donde se ponía en cajas de 18 unidades por producto y se sellaba manualmente y después este chocolate era pues ya empaquetado en cajas para su distribución a los detallistas. Pues bien, este era el sistema de trabajo en producción. Una vez que se hizo todo esto, se elaboró una serie de diagramas, se elaboró una serie de documentos sobre la situación actual. Acá así se configuró lo que era el conocimiento del ente de la empresa. Dentro de los elementos más importantes que se analizó acá fueron las 4 fuentes de recursos del proceso, ¿no? Primero, el equipo auditor se preocupó para ver el aspecto del recurso humano. Después, el aspecto de recurso material, la tecnología, el, la infraestructura y los procedimientos y política y procedimientos. Pues en esos aspectos se concentró el estudio de la auditoría. Después viene en la etapa de identificación de hallazgos, ya el equipo auditor, después de analizar todas estas variables, centró el problema de la compañía en 3 aspectos muy puntuales. Ellos vieron 3 aspectos importantísimos para ser analizados. La etapa de identificación de hallazgos.